habitar en el futuro, y cuando Raúl hacía la invitación a poder pensar un poquito en qué significa esto, es que realmente el futuro se puede observar en esas expresiones del presente, ¿verdad? Que lo que va a pasar, o lo que yo pienso que va a pasar en el futuro, es que estas expresiones se van a desarrollar de forma exponencial, ¿verdad? Así como las cosas malas como las cosas buenas. Pero también nosotros tenemos cierto poder en poder ir dirigiendo esto hacia algo mejor, ¿verdad? O sea, no solo nosotros como arquitectos, sino realmente es un trabajo de todos, y es un trabajo de poder también colaborar mucho y hacer conscientes a toda la población, ya diferentes disciplinas, para poder trabajar en ir hacia lo positivo y en poder desarrollar de forma exponencial eso positivo que se ve. Y esas son algunas de las cosas que traigo hoy para mostrarles. No sé si han podido ver de forma más cercana este estudio de los límites planetarios que realizó el Centro de Resiliencia en Estocolmo, que básicamente expone que hemos sobrepasado 3 de los límites planetarios, ¿verdad? Y es la pérdida de diversidad, el ciclo de nitrógeno y el cambio climático. O sea, recomiendo ahí que puedan ver ese documental que está en Netflix. Este estudio pues salió en 2009, pero realmente hasta ahora está un poco ya haciéndose un poquito más fácil de leer y de revisar a través de este documental, y que realmente nos plantea que nosotros podemos igual realmente revertir este efecto, pero requiere mucha voluntad política, mucha voluntad profesional, mucha voluntad de toda la sociedad de poder tomar acción, ¿verdad? Entonces, el mismo planeta se va regenerando cuando nosotros tenemos ciertas acciones. Creo que hay muchos ejemplos de eso, pero también pues tenemos que intentar llegar a cierto momento donde esas acciones regenerativas son más que las acciones degenerativas que hacemos como sociedad, ¿verdad? Entonces, pues quería hablar un poquito de cómo va a ser también habitar en comunidades del futuro, ¿verdad? Creo que ese es un tema importante, el cómo podemos visualizar si nuestras comunidades son integradas, o sea, pensar que poco a poco esa población joven que es en Guatemala también se va a ir cambiando a una población más grande, y vamos a empezar a tener problemas como los que tiene en Europa, ¿verdad? Entonces, realmente, cómo en el futuro nuestra comunidad va a cambiar, y nuestra comunidad, pues, también nosotros tenemos el potencial de cambiarla, que sea un poco más segura, a desarrollar espacios de intercambio, como desde nuestros espacios públicos hasta nuestros espacios de políticos y sociales, ¿verdad? También importante el poder habitar, o sea, en esta línea de poder, todo esto que estoy mencionando es en esta línea de poder cuidar esos límites, ¿verdad? Y poder empezar a cambiar a esas nuevas formas de pensar. Que ya se están viendo, ¿verdad? El habitar también siendo más conscientes de nuestro impacto, el poder entender el rol de cositas tan pequeñas como las abejas, pero también esas interacciones que tiene todos nuestros ecosistemas, y que necesitamos que estos funcionen para nosotros sobrevivir y vivir. Y cómo cada acción que nosotros tengamos en nuestro habitar tiene un impacto en los ecosistemas. Deberíamos de estar analizando y no tomarlo solo como la regla de construcción me permite tantos metros, sino que también poder revisar un poquito cuál es ese impacto que tenemos a partir de las decisiones de diseño o los materiales que utilizamos, ¿verdad? Entonces, poder habitar más conectados con los sistemas y pudiendo, o sea, hay algunos ejemplos también de cómo podemos hacer económicamente viables la protección de estos espacios naturales, de estos ecosistemas. Creo que aquí en Guatemala podemos hablar de proyectos como Fundaeco, incluso algunas cooperativas, ¿verdad? Entonces, estos proyectos realmente permiten empezar a conectarnos con los ecosistemas. También pequeños proyectos como los de Green Rush, por ejemplo, restaurar
un poquito esos espacios. Y no tienen que ser necesariamente los barrancos, también pueden ser espacios más rurales, espacios o simplemente espacios que ahorita son orientados a la agricultura, que se puedan mantener así para no promover tanto ese cambio de uso de suelo, ¿verdad? También nos va a tocar empezar a pensar en habitar con nuevas formas de propiedad, y tal vez esas nuevas formas de propiedad incluso pueden ser las mismas formas de propiedad que ya se utilizaban en el pasado, como la propiedad colectiva, las tierras comunales, que busquemos que funcionen para un país o para nosotros como Guatemala. Por ejemplo, es una foto de los Cochumatanes, que es una de las tierras comunales en Guatemala, y que realmente funciona así porque históricamente era como se manejaba y funcionaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo revisar y trabajar conjuntamente con antropólogos para revisar cuáles son esos métodos que hacían posible poder tener este tipo de formas de propiedad? También nos tocaría empezar a habitar contemplando la resiliencia, ¿verdad? Y si ya sabemos que un territorio es impactado con desastres naturales o lo que llamamos desastres naturales, sino que más bien fenómenos naturales, pues tomarlo en cuenta en nuestros proyectos y poder activar también la conciencia de aquellos que construyen de forma de la autoconstrucción, ¿verdad? O sea, poder activar la conciencia y el conocimiento de poder hacer esos pequeños cambios en una vivienda, cómo se pueden hacer fáciles esos cambios y que ellos ya puedan tomarlo en cuenta para desarrollar sus proyectos. El habitar en nuevas formas, ¿verdad? Este es un ejemplo de construcción de Barke Ingels, y que realmente él también empieza a hacer estas exploraciones que responden al sol y al viento, ¿verdad? Y que realmente están basados en cómo se pueden crear también espacios un poco más ambientalmente eficientes a través de entender mejor cómo poder captar este entorno, ¿verdad? Entonces, el poder también habitar en esas nuevas formas que nos permitan integrarnos mejor a nuestro entorno. Pues no estoy segura si esta es la mejor forma o si realmente vivir ahí es cómodo. Creo que, pero el simple hecho de poder empezar a hacer estas exploraciones ya es una ganancia, porque nos permite también realmente explorarlo, ¿verdad? Y que realmente que alguien financie también este tipo de exploraciones es también un paso adelante hacia esas nuevas formas de habitar. También pues habitar con participación e integración comunitaria. Por ejemplo, es un proyecto que desarrollamos, donde apoyé en PNUD a poder hacer un diseño participativo de diferentes soluciones. Y pues aquí se tienen, se toman las decisiones de forma integrada, no solo con la comunidad, sino también con diferentes sectores y actores. Y poder empezar a tener estos, o sea, como les digo, el futuro ya está acá, o sea, solo que tenemos que exponenciarlo, y el hecho de que una municipalidad pueda acceder a tener estos espacios de participación ya es también un pequeño paso hacia ese futuro de habitar con integración y participación. También habitar pensando en un sistema de valores más inclusivo, ¿verdad? Y poder valorar todos estas formas de vida, estas cosas más artesanales que tienen un poco más de tiempo de hacerse, y no lo rápido y lo veloz, sino que lo que tiene más sentido y permite también una conexión más fuerte con lo que estamos produciendo y lo que estamos utilizando en el día a día. También, pues, es también, digamos, creo que el futuro también nos llama a restaurar nuestra capacidad de solucionar los problemas colectivos, y eso requiere que los gobiernos empiecen a ser humildes. Esta es también un pequeño
manifiesto desarrollado por el tanque de pensamiento de Demos Helsinki, que realmente lo que plantea es que, así como decíamos que hay primeros pasos, esos primeros pasos no se pueden dar si un gobierno, si una entidad no está dispuesta a cometer ciertos errores, ¿verdad? Entonces, esa humildad que podemos tener para poder cometer errores es algo que también tienen que tener los gobiernos, no sentarse siempre en una base de nosotros tenemos la verdad y somos los únicos que sabemos, sino también poder preguntar y poder acercarse a la población y a expertos, ¿verdad? Sí, en la misma línea, digamos, a evitar con más experimentación. Este proyecto también fue un proyecto que pudimos apoyar como perpendicular, como consultores en la ciudad de Loja, Ecuador. Y básicamente era parte de un laboratorio urbano donde ya ahí, no sé si se ve, pero no se ve mucho, pero ya no estamos en como en un kiosco que era como un prototipo de espacio público o de espacio comunitario, pero también estábamos llevando un taller para poder seguir una experimentación para mejorar ese espacio público. Entonces, poder tener también esa experimentación con las personas para que ellos puedan conocer que no es un proceso cerrado, no es un proceso donde los expertos saben más, sino que realmente las personas también tienen algo que aportar y conocen su territorio y pueden expresar cuáles son sus necesidades. Habitar más sostenibles, pues también con este ejemplo de G22, ¿verdad? El prototipo de mi hogar sostenible, que nos enseña pues nuevas estructuras, o bueno, no nuevas, realmente son antiguas, pero que nos enseña a poderlas utilizar para los espacios que hoy necesitamos y que nos permite identificar nuevas formas de construir y nuevas formas de hacer espacio. Habitar con el barrio, esta también es una metodología que desarrollamos en Perpendicular, Barrio Activo, y que realmente ahorita se las pongo como no como fotografía, como en toda la presentación, sino más bien como un esquema, porque realmente pues tampoco lo vemos, ahorita en temas de pandemia pues se ha quedado es como una metodología de capacitación para poder hacer conscientes a las personas de cómo poder hacer un barrio activo, diagnosticarlo, planificarlo y activar acciones. Creí importante compartirlo en función de poder también mostrar cómo podemos también hacer esas formas de diseminar el conocimiento hacia la población, no quedárnoslo nosotros como profesionales, sino que poderlo llevar a todos, ¿verdad? Y poderles mostrar cómo hacer su propio diagnóstico, cómo hacer encuestas, cómo llevar a cabo cierto proceso de acción, de activar pequeñas tácticas en su espacio público y que eso también lo puedan ir compartiendo con un mismo lenguaje hacia el gobierno. Y esas pequeñas acciones creo que pueden ayudar a que se pueda habitar con el barrio. Habitar también con más integración urbano-rural, ¿verdad? En este ejemplo, por ejemplo, de el huerto comunitario de Parque Ciudad Nueva. Es un ejemplo de cómo podemos acercarnos un poquito a la agricultura, que es una actividad muy rural, en la zona 2, en un lugar muy urbano, y que podemos tener también esa integración para no solo conectarnos con lo rural, sino también con nuestros alimentos y de estar cercanos y conocer cómo crecen, cómo se desarrollan las cosas que nutren nuestro cuerpo. Y finalmente habitar también aprendiendo y desaprendiendo, ¿verdad? Es un poquito también en la línea de experimentación. El poder también no tomar todo como una letra muerta, sino poder entender que estamos en un proceso, que van a haber incluso cosas probadas que después van a venir nuevos descubrimientos o cosas como la pandemia que nos van a botar todos esos conceptos. Y también poder, en ese sentido, hacer
academia más integrada a la realidad, ¿verdad? Y poder, ese fue el grupo que trabajó en Ecuador, en Loja, con los barrios, y que realmente trabajaron directamente con las comunidades, haciendo 5 barrios, 5 intervenciones tácticas en los barrios de la periferia. Termino diciendo que creo que habitar en el futuro se forma y transforma de pequeños pasos, ¿verdad? Y que empezar a ver cómo los podemos desarrollar. ¿Cómo habitaremos desde la perspectiva de una política pública de vivienda en cara al desarrollo sostenible, las oportunidades y los alcances? Y en ese sentido, pues el recorrido de la formación desde la Facultad de Arquitectura hasta la especialización de políticas de vivienda y gestión del suelo, yo creo que, pues si bien me permite tener una mirada crítica de la situación, también creo que se trata de ver cómo tenemos una mirada propositiva y de soluciones, ¿verdad?, en cara a lo que debemos afrontar. Bueno, como vamos a hablar sobre unos conceptos clave, los actores que están involucrados, pues una forma, ¿verdad?, de comprender la demanda y las necesidades de vivienda, orientado pues a la acción en términos de políticas, programas, proyectos y pues algunas conclusiones. Y bueno, partiendo por cómo la política pública de vivienda comprendida como, ¿verdad?, es un punto de partida fundamental a nivel conceptual, a nivel teórico, que en un país donde hay ausencia, ¿verdad?, de la política pública de vivienda, no hemos construido este acuerdo social, ¿verdad?, que luego se manifiesta tal vez en una ley o en una institucionalidad que le da cuerpo y forma, pero el punto de partida es, bueno, ¿cómo lo comprendemos? Y para ello, pues una forma de comprenderlo, tal vez tomando las referencias regionales de la CEPAL, bueno, una política pública trata de ese conjunto de actividades, programas, estrategias, ¿verdad?, procedimientos, leyes, normas, que se dirigen con un objetivo general a largo plazo, ¿verdad? La palabra largo plazo es fundamental, esta frase, para atender un problema o un tema de interés general de la sociedad. Y cuando hablamos de vivienda, pues ya hablamos específicamente de estos lineamientos, ¿verdad?, que están aplicados para el desarrollo de los asentamientos humanos. Y en muchos de estos componentes vemos aspectos como ordenamiento territorial, desarrollo inmobiliario, producción y gestión de proyectos de urbanización y vivienda, financiamiento habitacional, participación de la sociedad civil organizada para mejorar su calidad de vida. Y tal vez en estos lineamientos más específicos, la primera pregunta que yo lanzo, ¿verdad?, para la autocrítica en cara a esta readecuación curricular es ¿qué tanto estamos preparados en estos componentes donde ustedes podrán ver intuitivamente que muchos estamos relacionados los arquitectos en nuestro desempeño? Y luego, pues, se trata de atender un problema multidimensional de al menos 7 componentes, hay más, pero al menos 7. 7 componentes que hablan del financiamiento, ¿verdad?, inclusivo, tiene la complejidad de que pensarlo a corto y largo plazo, una mano de obra calificada, no calificada y el tipo de asistencia que requiere, la adecuación entre la oferta y la demanda, la ciudadanía en términos de formación, participación, organización y esfuerzo propio como uno de los grandes aportes, ¿verdad?, que se deben de considerar. Los materiales, ¿verdad?, los que son locales, que si son importados, que si son artesanales, que si son industriales, porque tienen una incidencia altísima en la forma en la que vamos a diseñar o buscarle una solución a este problema acumulado. El componente jurídico, del cual no nos escapamos, ¿verdad?, las regulaciones, las licencias, lo que da certeza a la acción de todos los actores y que muchas veces pues son hostiles, ¿verdad?, pero es parte del asunto multidimensional de la búsqueda de soluciones. El acceso al suelo y al suelo urbanizado, ¿verdad? Ese apellido no es menor porque nos lleva a pensar en una localización deseada, que esté disponible y sobre todo que sea asequible, ¿verdad?, que sea posible de ser adquirido por las personas y las familias que demandan la vivienda. Y todo esto, pues esta rueda se mueve cuando hay institucionalidad que demanda capacidad técnica y administrativa que pueda implementar y desarrollar reglas, programas a largo plazo. Entonces el tema de la vivienda nos lleva como a analizar cómo estos componentes básicos definidos para la operación de un sistema sano, ¿verdad?, de acceso a la vivienda, funciona, ¿verdad?, o no funciona, y en qué componentes requiere una intervención de política pública, ¿verdad? Pues queda claramente demostrado, ¿verdad?, que donde no hay, que el mercado no lo regula todo y que no le da las soluciones en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades a toda la población. Entonces, pero no todos los componentes funcionan mal, ¿verdad? Entonces, el gran mensaje es entender que de todos los aspectos multidimensionales que tiene la vivienda, tenemos que identificar cuáles son aquellos, ¿verdad?, que en nuestro contexto
tenemos una oportunidad, ¿verdad?, que funcionan bien, y cuáles son aquellos donde requerimos orientar una intervención en una política pública. Otro aspecto clave es, bueno, si tenemos un problema multidimensional, pues la solución debe ser multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender que hay muchas formas de construir la vivienda digna y asequible y diferentes alternativas para poder acceder a ella. Históricamente, sobre todo en América Latina, ¿verdad?, la forma, siempre hemos entendido, ¿verdad?, que la producción formal de la vivienda es a través de un sistema industrializado masivo en propiedad. Es una forma, y puede ser una de las formas más importantes o más eficientes que dinamiza economía. Sin embargo, pues estamos obligados a entender que tenemos que ser creativos en comprender mercados de suelo, acceso al financiamiento, acceso a materiales, el rediseño de las regulaciones en las políticas públicas es un tema fundamental, y ha sido, creo, el aspecto donde pues he podido profundizar y desempeñarme, y voy a ampliar un poco en ese sentido la presentación, y también la incorporación de las diversas formas de tener mano de obra, ¿verdad?, industrializada o más local o más artesanal, ¿verdad? Y todo esto para poder considerar las diferentes alternativas que deberían estar presentes en las políticas públicas, en propiedad, en alquiler y derechos de uso, por ejemplo, ¿verdad? Las propiedades comunales, por ejemplo, ¿verdad?, que son colectivas, que son privadas, son esas formas de ir alternativas de buscar solución a diferentes usuarios. Otro tema clave que creo que todas las personas que estamos involucradas en el hacer, proponer, diseñar aspectos habitacionales es el rol de los actores. Bueno, el Estado, en sus diferentes escalas, nacional, regional, local, es el gran generador de las condiciones, ¿verdad? Para que la inversión, la participación y la inclusión se dé, el sector público debe estar presente generando esas condiciones. Su gran rol, el rol del sector público, es la redistribución de la riqueza, la equidad y las oportunidades. En especial, pues, atender las poblaciones que tienen más dificultades de acceder, ¿verdad? Entonces, ahí está donde los esfuerzos del sector público deben reestructurarse, deben reencaminarse a corto, mediano y largo plazo. Otro aspecto, ¿verdad?, otro rol, otro actor clave, ¿verdad?, y los roles es el aspecto del financiamiento, que es donde se determinan las alternativas de pago, la forma en la que tenemos o no inclusión para que las personas accedan a poder pagar su vivienda. Requiere innovación en el mercado financiero y también tiene dos grandes acciones y dos grandes intereses, por decirlo así, ¿verdad? Las acciones de sus actividades a corto plazo y aquellas de largo plazo, que son las que usualmente demanda la vivienda. Las organizaciones no gubernamentales, como otro de los roles de los actores claves identificados en las políticas y acciones y producción del sistema de vivienda sano, estamos ahí viendo las acciones, por ejemplo, que lleva adelante Perpendicular, ¿verdad?, que son organizaciones que tocan pues la base, la esencia, la comunidad, la organización social, donde muchas veces pues los actores públicos, ¿verdad?, o no tenemos tiempo o no hay un acercamiento tal vez de manera, es confrontativo, ¿verdad?, por lo que históricamente ha representado nuestra relación con el Estado y con la ciudadanía. Y en ese aspecto, pues las organizaciones no gubernamentales juegan un rol clave en cualquier política de vivienda, con acciones que usualmente van a corto y mediano plazo, ¿verdad? Entonces, reconocer el alcance temporal de las acciones en el rol de los actores es otro tema fundamental en la propuesta y la puesta en marcha de una política pública habitacional. Y por otro lado, en igual de importancia, pues la presencia de los promotores, desarrolladores y constructores, todo el sector de la construcción, que puede ser que nosotros por nuestra naturaleza en arquitectos nos vemos en esta esquina de la pantalla, ¿no? Donde pues es ahí, ¿verdad?, donde están las oportunidades de esos emprendimientos rentables, con un valor rentable en términos sociales o económicos, y, ¿verdad?, donde estamos hablando de la construcción, la producción y la venta de la vivienda, donde usualmente, ¿verdad?, la participación del sector de la construcción es a corto plazo. Y sucede que muchas veces, ¿verdad?, nosotros ubicados en este lado de los actores de la producción de la vivienda, tenemos un desconocimiento total, ¿verdad?, pleno o también apatía al rol, por ejemplo, del Estado como un rol generador de condiciones y de oportunidades. Desconocemos por completo las funciones, roles, intereses, ¿verdad?, de las entidades financieras que permiten el acceso a la vivienda. Y también tenemos muchas veces una gran desconexión con las organizaciones no gubernamentales, su rol y sus temas de participación social.
Luego también creo que reflexionaba que otro aspecto fundamental, ¿verdad? En la formación, en la reflexión, en cuanto a la comprensión de las necesidades y las demandas habitacionales. Y aquí la academia sí tiene un rol de verdad preponderante, donde tiene pues todo un espacio de oportunidad para generar un conocimiento y referencias que tengan legitimidad, ¿verdad? Y que no estén sesgadas con los conflictos de interés que usualmente, ¿verdad? Sacrifican los esfuerzos que conlleva acceder a la información u orientar una decisión, ¿verdad? Entonces, esa forma en la que comprendemos las necesidades y las demandas habitacionales, creo que es uno de los roles fundamentales que la academia puede y debe tomar un liderazgo. Pero hay un punto de partida de concepto, ¿no? La vivienda adecuada, primero que nada, entendida como un derecho, ¿verdad? Para saber sobre qué base vamos a reflexionar esas necesidades y esas demandas y esas propuestas. Ese derecho pues está reconocido en la mayoría de las declaraciones y pactos internacionales de temas económicos, sociales y culturales. Sabemos, ¿verdad? Claramente, lo sigue diciendo UN Habitat, ¿verdad? Desde hace muchos años, que estamos hablando de más de 4 paredes y un techo, ¿verdad? Y que hay ciertas condiciones o estándares, ¿verdad? Que esa vivienda debe considerar para que nosotros podamos decir que es adecuada. Pero el gran reto, ¿verdad? Que tiene al lado este concepto es que la vivienda, como principal característica, es que es un bien básico, necesario, de elevados costos de producción y que su precio final, ¿verdad? Es tan alto que el que va a acceder a esta vivienda requiere mecanismos de financiamiento a largo plazo. Ese financiamiento no necesariamente es bancario, tal vez es una aclaración importante, ¿verdad? Ese financiamiento puede ser autoconstrucción asistida, ¿verdad? Y progresiva, eso es válido una vez tenga la asistencia técnica adecuada, pero digamos que es congeniar este aspecto de los derechos, la calidad que debe cumplir y la realidad de costos que están implícitos en la producción de este bien indispensable para nosotros, ¿verdad? Como personas. Y luego, las necesidades y demandas, pues un tema de investigación, ¿verdad? Que es permanente y de la cual, pues yo creo que las políticas públicas siempre están demandando a la academia. Es bueno esa estimación, el conocimiento y la comprensión de la cantidad, por un lado, ¿verdad? Para medir esa dimensión del problema de la mejor forma posible, partiendo de que se trata de dar una respuesta a la realidad demográfica y económica existente, ¿verdad? Si bien es válido hacer una crítica sobre por qué tenemos esta realidad económica y demográfica existente, la política de vivienda lo que debe es gestionar esa realidad, ¿verdad? Porque por mucho que haya una intención, ¿verdad? Digamos, de Estado, ¿verdad? Por cambiar esa realidad demográfica, es cierto, se estima que en los próximos 10 o 15 años la realidad demográfica y económica se mantiene de manera muy similar, ¿verdad? Entonces, se trata entonces de asumir, ¿verdad? Esa realidad demográfica y económica con los rezagos, con lo que hemos acumulado, para poder dimensionar en qué medida, ¿verdad? Esa vivienda inadecuada o la carencia de vivienda, ¿verdad? Nos está dejando una necesidad por satisfacer. Esto pues en términos de cantidad o de calidad, que es el famoso déficit cuantitativo o cualitativo. Y entonces estamos hablando, ¿verdad? Que estas necesidades para decir que están satisfechas o insatisfechas es la relación directa que se tiene con la capacidad de pago o las alternativas o medios de acceso que tenga la población. Entonces, esos principios conceptuales son los que luego pues ya nos llevan a entender, si lo llevamos ya a un caso tal vez práctico, pero en este caso al área metropolitana, el área metropolitana central de nuestro país, pues históricamente, desde la Política Nacional de Vivienda del 2004, ¿verdad? Se analizan los datos y por muy imprecisos que sean, casi todos coinciden en que pues estamos hablando que más de un 70% de los hogares no logra acceder a una solución habitacional producida por el mercado formal de la vivienda y, ¿verdad? Únicamente un 27%, ¿verdad? De la población es la que logra, ¿verdad? Poder solventar su necesidad de vivienda a través del mercado inmobiliario tradicional sin política pública. Luego, pues también yo creo que en términos de reflexión académica, ¿verdad? Los aspectos socioeconómicos no deberían ser aspectos tan exclusivos de los economistas o de los sociólogos, ¿verdad? Sino que son aspectos, yo creo, centrales en nuestra formación humanista desde el lado de la arquitectura, porque es con esto que nosotros vamos a poder tener asertividad en los programas, proyectos y propuestas que vamos a plantear. Sean estos individuales o no digamos desde la mirada de una política pública.
Aquí pues esta gráfica lo que hace es integrar, ¿verdad?, informaciones provenientes de diversas fuentes, entre ellas pues lo que nos arroja el censo en términos de la composición de los hogares, también lo que reconoce los estudios de mercado en términos de certificación socioeconómica y su relación estimada de los ingresos por hogares, lo que analiza el Banco Mundial y toma la Comisión Nacional de Vivienda en el cúmulo de viviendas que han sido que no son satisfechas en términos de la demanda para cada segmento socioeconómico. ¿Y cuánto pesa, verdad, este acumulado en el total, verdad? De tal cuenta que nosotros, pues para 2018-2019, con estas diversas fuentes de información podemos decir que en el área metropolitana tenemos una demanda de vivienda, ¿verdad?, que oscila alrededor de 156,000 unidades, por ahí 160,000 para poner números redondos. Y pues obviamente esto no es plano, ¿verdad? Esto cambia y se concentra en los segmentos de bajos ingresos, ¿verdad? También el reconocimiento de nuestra ley de vivienda y su reglamento, ¿verdad? Es muy importante, determina esa línea en la que nuestra política pública define cuál es esa población que es prioritaria, que demanda acciones públicas para poder acceder a la vivienda, o que nosotros como sector público debemos, ¿verdad?, en primera instancia, pensar en una solución, porque es lo que el mercado por naturaleza no resuelve. Entonces, de esa cuenta, yo creo que también en términos de la formación sería muy valioso, ¿verdad?, que los nuevos arquitectos estén familiarizados con los términos de la producción de la vivienda, ¿verdad?, formal. Por ejemplo, ¿cuántas unidades habitacionales produce el mercado formal en el área metropolitana? Cuando bien les va, producen 4,000 unidades, ¿verdad? Y eso que ahora pues hay una tendencia al incremento de la vivienda vertical. Y a nivel nacional, 20,000 y 30,000 unidades al año en todo el país, ¿verdad? Cuando en una época floreciente de la economía. El tema es que todo esto que se produce, ¿verdad? El 90% de la vivienda formal que se produce se concentra en el 5 o 6% de la población, ¿verdad? Entonces, el desencaje entre la oferta y la demanda es la principal preocupación de una política pública habitacional. Y en ese sentido, marcar, ¿verdad?, las prioridades de acción a partir de la población que está bajo línea de pobreza, que según nuestra ley de vivienda y su reglamento es aquella que no supera 4 salarios mínimos mensuales, lo podemos ver como ese problema, ¿verdad?, acumulado o la oportunidad al futuro. Y en ese sentido, pues también, ¿qué es lo que nos está demandando, verdad? Cada año tenemos 12,000 unidades nuevas que nos está pidiendo el área metropolitana, y también comprender lo que dice al lado izquierdo, donde dice el porcentaje de la población, es donde está el grueso de la población, ¿verdad?, en términos de su certificación socioeconómica. Eso pues nos va orientando que en el segmento C3 y D1, ¿verdad?, estamos concentrando a más del 60% de los hogares del área metropolitana. Estos hogares pues tienen ciertas capacidades, tienen una dificultad económica, el mercado no los atiende, pero hay que reconocer las capacidades que tienen para poder diseñar una alternativa que se acomode a estas capacidades. Nos damos cuenta también que el segmento D2, si bien es el segmento socioeconómico que históricamente ha acumulado más demandas, en el área metropolitana no es la cantidad de hogares predominante. ¿Esto qué significa? Tal vez en números absolutos o porcentuales, en términos de los hogares y sus ingresos, no son la mayor cantidad, pero es donde no hemos generado ninguna alternativa históricamente, ¿verdad? Entonces, esto pues en términos de para qué nos sirve toda esta información, ¿verdad? Damos el uso crítico y práctico de la información. También creo que es otro de los grandes temas que la academia, ¿verdad?, tiene en sus manos llevar a sus estudiantes. ¿Esto para qué? Para entender que acercar, ¿verdad?, al estudiante de arquitectura, ¿verdad?, al que luego va a ofrecer una solución habitacional, a decir, bueno, ¿qué es lo que debe conocer, ¿verdad? ¿Cómo viven las personas? ¿Cuántas personas viven en la forma en la que han logrado solventar? ¿Cuánto están pagando al mes? Cuando uno analiza, ¿verdad?, hicimos este ejercicio de la estimación de las condiciones de la vivienda, fue un ejercicio académico que hicimos con la Facultad de Economía de San Carlos, hicieron unas encuestas muy interesantes. Uno ya sabe que la condición es crítica, ¿verdad? Pero sí necesitamos a la academia detrás validando y dándonos referencias ¿verdad?, que nos estén como testeando que lo que uno va comprendiendo pues es acertado. Y en ese sentido, pues el segmento de 2, ¿verdad?, es alarmante cuando decimos
veamos el indicador del precio, ¿verdad? Las familias compuestas por 3 a 5 personas en un dormitorio, con suerte con 15 metros cuadrados, pero el costo metro cuadrado es el doble de lo que está pagando el segmento de 1, ¿verdad? Y en condiciones de higiene y de habitabilidad por mucho más precarias, ¿verdad? Y es el déficit acumulado más alto que tenemos históricamente. El segmento de 1, ¿verdad? Que podemos encontrar que son personas que ya viven con una calidad de habitabilidad, ¿verdad? Como más aceptable en términos tal vez de hacinamiento. Vemos que tienen una capacidad, ¿verdad?, de pago de aproximadamente $250 al mes, y su costo por metro cuadrado de alquiler, ¿verdad?, es la mitad de lo que está pagando el segmento más pobre. Y representa en nuestros hogares metropolitanos el 44%. Entonces, ¿qué indica esto para la política pública, ¿verdad? Es que el déficit acumulado mayor debería ser la prioridad del Estado, y que requiere programas de mejora habitacional, que como todos sabemos son 3 veces más costosos que la propuesta de un programa preventivo del déficit. Pero ese programa preventivo del déficit debe estar enfocado a lograr adecuarse al porcentaje de población más representativo del área metropolitana. Entonces, digamos que todos estos datos, que a veces son fríos, tienen una aplicación concreta, ¿verdad? Y creo yo que ese tipo de acciones, de reflexiones y de ejercicios, ¿verdad?, son muy enriquecedores para que puedan ser incorporados en la vivienda. Que los estudiantes también, ¿verdad?, y todos los profesionales que estamos relacionados con la producción, generación de vivienda, conozcamos y sepamos dónde tenemos que buscar esas referencias para comprender, por ejemplo, la oferta. Aquí yo me centré en la vivienda en apartamento, porque es hacia donde tal vez hemos orientado una propuesta de política pública desde el gobierno municipal. Y bueno, entonces el FHA, ¿verdad?, también sistematiza y tiene datos pues con mucha legitimidad y confianza, y nos dice, bueno, ¿verdad?, todo arquitecto debería saber que el precio promedio de un apartamento nuevo en la ciudad de Guatemala cuesta, ¿verdad?, en promedio está entre 1.300 y $1.400, ¿verdad? Y pues encontramos de 2.000 y encontramos también otros que bajan a 700. Entonces, preguntarnos, ¿verdad?, estos que tienen esta mitad del costo, ¿dónde están ubicados? Están ubicados, obviamente, pues el mercado por su naturaleza, ¿verdad?, ni bueno ni malo, lo que hace es expulsar, ¿verdad?, y dejar en las localizaciones mejores aquel que tiene mayor posibilidad adquisitiva, y expulsar al que no puede pagar. Y la política pública debe actuar tratando de corregir esta asimetría del mercado. Entonces, ¿qué sucede con esto? No solo hay un tema de inequidad en términos de cómo se accede a la ciudad y al territorio, sino que nos genera unos grandes problemas, sobre todo de movilidad y uso racional del suelo. Entonces, es un tema también de ordenamiento territorial. Aquí, pues también otro aspecto que yo creo, no voy a profundizar en los datos, pero usualmente los arquitectos no estamos relacionados con los indicadores sociales y económicos que son base para el diseño de un modelo financiero. Entonces, considero, ¿verdad?, como algo que podría ser muy motivante, es identificar aquellos espacios de la formación académica donde se conceptualice, ¿verdad?, la composición de un segmento socioeconómico, sabemos, ¿verdad?, que ese segmento socioeconómico, pues mientras menos ingresos tiene, más grande es, y esa es una demanda inversamente lógica en términos financieros para una solución habitacional, y es con lo que tenemos que actuar, ¿verdad? ¿Cuánto pueden pagar estas personas? ¿Cuál es ese monto que hace asequible o no asequible una vivienda? Y luego pues hay una serie de indicadores, ¿verdad?, que nos van a ir testeando, y tal vez esto ya es algo muy fino de política pública, pero considero, ¿verdad?, que las discusiones de los datos esenciales y los componentes deberían de ser uno de los temas que se manejen de forma más general, ¿verdad?, como contenido académico en la facultad. Luego, bueno, yo creo que aquí hablamos hacia el futuro, cómo habitaremos, ¿no? ¿Qué propuestas, qué políticas privadas, públicas y privadas se articulan, ¿verdad?, para poder sacar adelante este reto? Yo creo que, primero que nada, no podemos perder el norte de que tenemos un compromiso global con los objetivos de desarrollo sostenible, y lo que vayamos a promover tiene que medirse en estos términos, ¿verdad? Es parte de estar dialogando con los objetivos generales del mundo, ¿verdad? Y pues esto es medible, es comprobable, y creo yo que también todo profesional, ¿verdad?, independientemente de su rama, debe estar completamente familiarizado con esta mirada de indicadores globales. En términos de vivienda, también es
Yo creo, ¿verdad?, algo determinante que las personas relacionadas con la rama de la arquitectura manejen apropiadamente los términos, ¿verdad?, de lo que la región está diciendo cuando estamos hablando de una vivienda adecuada, ¿verdad? Hay 7 indicadores y pues todos nos están orientando a que las personas, ¿verdad?, vivan con seguridad, con servicios, con una ubicación funcional, con una adecuación cultural, que sea accesible, que sea habitable y que, ¿verdad?, que tenga condiciones de confort y que sobre todo se pueda comprar. El reto está cómo pasamos todos estos conceptos a la práctica, ¿verdad?, donde aquello se manifiesta en el proyecto. Creemos que ahí es donde hablamos, de donde el diseño de los programas y la política pública, yo lo enfoco desde el gobierno municipal. Hay una serie de estándares de calidad, de habitabilidad y asequibilidad que también son conocimientos generales, ¿verdad?, que en la formación de un arquitecto suelen estar ausentes, ¿verdad? Y no deberíamos de esperar ni hasta la maestría ni hasta la especialidad en políticas de vivienda para poderlos manejar. Yo creo que estamos hablando de aspectos tal vez básicos en términos de conocer nuestra ley de vivienda, ¿verdad?, su reglamento, poder tener criterios claros de adecuación en términos de la localización de la vivienda, conocer los estándares de tamaños mínimos que nos libran del hacinamiento, ¿verdad?, para un diseño funcional y obviamente las capacidades de pago de las familias. Estamos hablando entonces, ¿verdad?, cuando hablamos ya de las acciones y de las soluciones, tal vez acá pues, es el proyecto en el que he trabajado los últimos años y ha sido muy enriquecedor, ¿verdad?, tal vez tener ahí a bien coordinar y pues tener un liderazgo de la propuesta de la formulación de una normativa específica para una inversión competitiva, comprendiendo el mercado de suelos y el inmobiliario, para poder generar proyectos de vivienda social, que en el caso de la ciudad de Guatemala se llama vivienda paritaria, que parte de articular el plan de ordenamiento territorial con la vivienda y poder generar oportunidades de aprovechar predios de diferente escala que permitan hacer una vivienda pues más integrada también con la ciudad y el territorio. Que se regula, ¿verdad? Cuando hablamos de una política pública local, se trata de comprender las particularidades, ¿verdad?, de lo que funciona, en este caso para el municipio de Guatemala, en términos de sus normas, sus tasas, optimizar tiempos, tener incentivos, ¿verdad?, que sean como muy ad hoc funcionales a la ciudad, y a cambio de qué, ¿verdad? Es decir, de orientar el mercado, ¿verdad?, y de generarle oportunidades al mercado y a los productores de vivienda de diferentes escalas, no solo las grandes empresas, para poder priorizar, ¿verdad?, que de acuerdo a la ley, qué grupo objetivo se atiende, dónde está localizado en coherencia nuestro plan de ordenamiento territorial. Nosotros orientamos la vivienda con una mirada de localización y aprovechamiento del suelo en tipologías de apartamentos, pero la gran meta es que esta vivienda con estas calidades y esta ubicación sea posible de ser adquirida y de ser comprada, ¿verdad?, por las familias que demandan vivienda. Cuando hablamos de las acciones a las soluciones, estamos hablando de manera tal vez acá en el cuadro, lo que busco evidenciar es que tengamos ¿cómo pasamos, verdad?, de producir únicamente 3 viviendas para los segmentos altos, ¿verdad? La ciudad autoriza aproximadamente 3,000 apartamentos al año con estos costos, a generar otras alternativas donde la vivienda cueste la mitad con indicadores de asequibilidad pues, funcionales y competitivos a la demanda. ¿Qué genera, verdad?, la política pública? Estos proyectos que son de alta calidad y de diseño y competitividad como producto inmobiliario, donde hay muchos arquitectos involucrados en su conceptualización y comprensión de norma, desarrollo, construcción y supervisión, que nos permita decir, ¿verdad?, que cumplimos con todos los índices de habitabilidad y de calidad, que tienen altas tasas de ventas también, relacionar a los arquitectos con esas dinámicas de venta, promoción y propuesta y adecuación con el entorno. Y pues al final creo que estamos hablando que a futuro habitaremos de una manera digna y adecuada si comprendemos la vivienda y la planificación urbana de forma articulada, son inseparables, lo reconoce el BID y la mayoría de las entidades de desarrollo. Es un medio también para cambiar nuestro modelo económico, fortalecer la democracia y salvaguardar los derechos y mantener la paz, ¿verdad? Eso dice la CEPAL. Y también está directamente relacionada a la salud preventiva. Es impresionante cuando se estudia el impacto que tiene en las políticas de salud la vivienda adecuada. Y por tanto estamos hablando que se trata entonces que a través de la vivienda y las políticas públicas, yo creo que es la única vía para que garanticemos un acceso al hábitat digno e inclusivo,
incumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. El hábitat con un enfoque de línea de tiempo, ¿no es cierto? Como bien lo describías, Raúl, entendiendo de dónde venimos, en qué estamos en este momento y qué es lo que la realidad y la coyuntura nos está planteando para el futuro y la manera en que vamos a vivir más adelante. Así que me parece del todo oportuno, ¿verdad?, tener este espacio y sobre todo aprovechar el momento crucial en que el mundo, ¿verdad?, el globo, vivimos y me parece a mí que es lo que nos está forzando a profundizar en estas reflexiones en plena pandemia, porque seguimos en esta crisis mundial, global, que ha influido y que ha afectado de manera notable la manera en que nos desarrollamos, la manera en que convivimos y de hecho la manera en que estamos aprendiendo a enseñar, ¿no es cierto?, a partir de las computadoras, las pantallas y un poco alejados de ese contacto humano que al fin y al cabo es una naturaleza, está en nuestra naturaleza gregaria, el hecho de poder vernos, tocarnos y escucharnos en un mismo espacio directamente y que la virtualidad nos pone a prueba, pero que también ha sido una de las herramientas más valiosas en que nos hemos visto imbuidos a partir de esta emergencia que vivimos como mundo. Hace un año atrás, realmente salir a la calle era bastante impactante, un poquito más de un año tal vez, ¿verdad? Cuando realmente vivimos esas cuarentenas, estos aislamientos forzados, en que salíamos a una ciudad fantasma y en que la perspectiva que teníamos como habitantes de esos espacios donde normalmente circulábamos, ya sea en el tráfico, ¿verdad?, en ese caos terrible, o en la locomoción colectiva, muy apretaditos, con una velocidad que no nos dejaba ni siquiera percibir los detalles arquitectónicos de espacios maravillosos. Yo no sé si recuerdan, por ejemplo, esas fotos del centro cívico, donde a mí me daba cargo de conciencia como arquitecta, porque la ciudad me parecía apasionante sin gente, ¿no? Y eso es medio dramático porque se supone que la ciudad es para la gente y que los arquitectos diseñamos para la gente y sus habitantes. Sin embargo, efectivamente, esa pausa, ese poder ver en perspectiva la arquitectura de la ciudad y sus espacios, pues fue una experiencia que particularmente a mí me cambió muchísimo y generó una serie de ansiedades, posibilidades también para entender cómo esta emergencia nos está llevando a pensar y diseñar un hábitat bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Aquí esta foto, por ejemplo, esa experiencia de lo que significaba salir a hacer el súper, ¿no es cierto? Nos encontramos como seres siguiendo normas poco acostumbradas, teníamos que estar distanciados socialmente, separados y al mismo tiempo tomando conciencia de esa capacidad de la cual éramos totalmente inconscientes de ser seres infectables y sobre todo seres infecciosos, ¿no es cierto? O sea, en un año y medio que llevamos, en casi 2 años vamos a tener pronto, yo no me he resfriado ni una vez, cuando antes era pues cada 3 meses había un pequeño resfriado, qué sé yo. O sea que este distanciamiento social también nos hace ver la necesidad o la posibilidad de vivir en un mundo mucho más aséptico, más separaditos y por lo tanto de alguna manera con menos posibilidades de enfermarnos y un arma maravillosa entonces para poder combatir el famoso coronavirus, ¿no es cierto? Pero nos va cambiando entonces la manera en que convivimos y cómo entonces compartimos ese espacio común que es la ciudad. La necesidad de vivir en espacios ventilados, ¿no es cierto? Ese deseo y esa ansiedad cuando uno está en un espacio pequeño, en una sala de clases donde no hay ventilación, empieza a darte pautas de cómo la arquitectura y los arquitectos de un futuro muy cercano tienen que plantearse los retos de ese diseño que necesariamente no van a ser como los que teníamos, ¿no? La necesidad de tener estas
pequeñas estaciones donde ya no es solo el policía que vigila la seguridad local, sino que incluso en los supermercados la gente que te recibía pues ya no era de seguridad, sino realmente era una señorita vestida de enfermera que te extendía un termómetro, te extiende, porque de hecho lo seguimos viviendo, ¿no es cierto? Para medir tu temperatura, para que te pudieras poner alcohol gel, y ese es un espacio que definitivamente nadie tenía en cuenta y que ahora se ha vuelto una necesidad para poder convivir en los espacios comunes de la ciudad y de los edificios. Otro tema que es hasta el día de hoy una complicación, me imagino que todos lo hemos vivido cuando nos encontramos con seres queridos y uno tiende a querer abrazarse, ¿no es cierto? Pero que efectivamente es sanitariamente incorrecto. Entonces, ese tipo de hábitos tan arraigados y tan naturales están teniendo un freno, están teniendo necesariamente que reinterpretarse y por lo tanto está cambiando la manera en que vivimos nuestras casas y nuestros espacios comunes. Pensando en que estamos haciendo un análisis, una reflexión de cómo vamos a dar este giro en los currículums académicos, me parece súper interesante, y dado que esa es la invitación, echar un vistazo hacia atrás, ¿no es cierto? O sea, si no estudiamos la historia, no aprendemos lo que nos deja. Y efectivamente, hace mucho tiempo, ¿verdad?, que se dio la oportunidad de preguntarse y cuestionar. ¿Puede curar la arquitectura en términos sanitarios, de salud? Mi primera tentación es a decir que sí, y me basta un poco ver esta foto, ¿verdad? Esta escalera tan llamativa, tan iluminada, con esos colores maravillosos, diseñada por Alvar Aalto en 1929, y fácil digo yo, sí, porque además tiene un tema psicológico de bienestar que uno como diseñador tiene que ser capaz de plantear y de diseñar dentro de los espacios y los muebles y todo lo que tiene que ver con nuestra disciplina. Pero obviamente la respuesta más rigurosa es que la arquitectura no cura, pero efectivamente ayuda. Y tengo aquí yo esta cita de un colega y amigo que dice que las corrientes higienistas que surgieron después de la Revolución Industrial entendieron que debían hacerse cargo de las deplorables condiciones del hábitat del hombre. ¿Y esto qué significa? Significó, por ejemplo, que Alvar Aalto diseñara unas maravillosas terrazas soleadas en este sanatorio que efectivamente procuraban la mejoría de enfermedades que estaban afectando a la población. O sea que tenemos en nuestras manos la capacidad de sanar de esa manera a partir de diseños y propuestas que sean coherentes con las necesidades y sobre todo con la calidad de vida de los habitantes a los que estamos diseñando, ¿no? Con quienes estamos diseñando. Otra reflexión que no puedo dejar de hablar es este concepto de ciudad híbrida, que no surge con la pandemia, pero que efectivamente ahora se ha especificado un poquito más. Creo que todos, y de hecho muchos de los que estamos hoy en este foro, hemos tenido que aprender a reconvertir nuestros espacios domésticos, unos con mayor cantidad de metros cuadrados, otros con menor posibilidad, como de hecho yo les estoy hablando desde mi rincón, que es mi home office, que empieza entonces a exigirnos un planteamiento en el que necesariamente el diseño pueda responder de la mejor manera posible esta combinación de usos entre lo doméstico y lo laboral en espacios que normalmente no han sido diseñados o pensados para esta doble función. He aquí un reto, ¿verdad? Que tampoco es tan novedoso, porque de hecho hemos conocido ya estos planteamientos en que se habla de una vivienda taller que combina la zapatería, ¿no es cierto?, la costurería dentro de una casa, y que formaban parte efectivamente de nuestros antiguos barrios, donde los oficios nos brindaban la posibilidad de tener una ciudad
mucho más diversa y mixta en cuanto a las funciones de los lugares donde vivimos. Sin embargo, creo que para los chicos estudiantes este es ya un reto de diseño interesante en el que deberíamos, a partir de hoy mismo, ¿no es cierto?, empezar a cambiar el enfoque de la manera en que estamos enseñando a diseñar en nuestros talleres de diseños en las universidades. Que tiene mucho que ver también, creo que ha sido interesante ver cómo de repente estos enormes edificios que aparecen en nuestra ciudad, que albergan los call centers, ¿no es cierto?, que son pisos y pisos y pisos de estas estaciones de atención a distancia, ¿verdad?, remota, empiezan a perder sentido, y cómo es que esas grandes empresas que han hecho tremendas inversiones a lo largo de su existencia en construir, diseñar y financiar estos grandes espacios, han venido aprendiendo rápidamente y debido a esta urgencia que no necesariamente su funcionamiento requiere de la presencialidad de todos sus operadores. Por lo tanto, muchos de estos edificios empiezan a quedarse vacíos, empiezan a cambiar sus funciones, y creo que esa es una transición muy interesante de la cual nuestros diseñadores jóvenes tienen que estar súper conscientes, porque efectivamente la pandemia nos demostró que la tecnología suple muy bien, si no idealmente, pero muy y eficientemente, muchos de los requerimientos que antes pues uno no podía ni siquiera imaginarse que podríamos dejar de tener a 100 operarios en las oficinas de estos edificios, trabajando efectivamente y eficientemente desde sus casas, ¿no es cierto? Esa combinación que ya hablábamos de lo doméstico y lo laboral, esos grandes espacios de oficinas que han ido quedando vacíos, esa necesidad que también nos da, tal vez porque a mí me ataca particularmente esta sensación de estar en ambientes contaminados, esa necesidad que un poco por estatus y por moda se ha implementado de estos edificios con paneles cortina, ¿verdad?, vidriados completamente, que no pueden funcionar como un hábitat adecuado si no dependen del aire acondicionado. También vuelven a dejar de tener sentido y hacen mucho más lógica, y uno empieza a preferir habitar en edificios de ventilación natural cruzada, que no necesariamente tengan que estar recirculando este aire, mucho menos ahora que tienen tenemos un riesgo de salud de estar respirando aire no necesariamente ventilado. También esto entonces va a cambiar radicalmente el mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Creo que ahora ya teniendo esta experiencia que a veces era como muy reducida de poder trabajar en espacios compartidos como los coworking, el hecho de no necesariamente tener una empresa que tenga unas grandes salas de reuniones, sino que podamos tener la posibilidad de convocar a reuniones en estos espacios que se alquilan para cada ocasión, o incluso en los cafés donde uno ve ahora muchísima gente de todo nivel trabajando y estudiando en las mesas compartidas y públicas, ¿no es cierto? De ahí pues ya se hablaba, Andrea lo decía muy bien, creo que es imprescindible que el enfoque que hagamos de la enseñanza de la arquitectura empiece a trabajar la tecnología, que también se decía, no es la tecnología del futuro, sino todo lo contrario, es la tecnología original en la que de manera muy sabia las comunidades empezaban a entender en qué hábitat iban a construir sus viviendas, y entonces aprovechar los soleamientos, la ventilación natural, los materiales del lugar, y no esa dependencia horrible en que veníamos trabajando totalmente dependientes de lo que la tecnología, los materiales importados, los materiales de moda estaban imponiendo. Creo que va a ser imprescindible que empecemos a desarrollar esas habilidades para entender que la arquitectura tiene que responder a su esencia, al lugar de donde pertenece, y por supuesto llegar a dejar cero huella en todos los procesos constructivos que propongamos para que efectivamente pues logremos salvar el planeta antes de que esta espiral que nos mostraba Andrea nos resulte totalmente inalcanzable.
Esta es la casa sin huella, desarrollada por el estudio A01, que responde a todo esto que veníamos hablando, ¿no es cierto? Un diseño que es coherente con el hábitat donde se va a construir, el control pasivo del clima sin necesidad de motores, energía y todo lo demás, una ventilación natural, estudiando bien las corrientes de aire, una protección solar que el mismo hábitat nos puede proveer o el diseño nos puede proveer. Minimiza su impacto en los temas de construcción, por lo tanto, se hace sostenible de manera integral. ¿Y esto qué quiere decir? Sostenible ambiental, económica, social y espacialmente. Para mí, esta es la arquitectura del futuro que curiosamente está muy arraigada en las raíces del pasado. Arquitectura resiliente, y muestro este render espectacular que de hecho es creación de un joven arquitecto guatemalteco que estudió en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona, y que me parece a mí un ejemplo maravilloso de lo que debemos ser capaces los profesionales actuales de transmitirle a los profesionales del futuro. Los límites de la tecnología ahorita francamente escapan a nuestra capacidad de entendimiento. La tecnología bien enfocada puede responder adecuadamente a temas que tienen que ver con el cambio climático, con estos grandes desastres naturales que son provocados por el hombre, que quede claro, de maneras creativas, sostenibles, innovadoras y atrevidas también, porque esta es una propuesta que se hace, se llama landscape, floating landscape, ¿verdad? Y pensar en una ciudad que nadie quiere tocar, que es un patrimonio como lo es Venecia, pero que una y otra vez se ve constantemente afectada por inundaciones, por este cambio climático que ya parece inevitable y que sin embargo la tecnología ni la arquitectura ha sido capaz de responder adecuadamente, ya sea para salvaguardar ese patrimonio maravilloso o para reinventar maneras diferentes de habitar. OSMI, con un grupo internacional, lo ha hecho y nos presenta entonces esta arquitectura que no, tal vez no coincide con lo que tenemos en nuestra mente de resiliencia, pero que sin embargo puede plantearnos, y lo hablábamos con él, posibilidades de, por ejemplo, pensar en viviendas sociales accesibles que tengan esa capacidad de responder adecuadamente a los deslaves, a las inundaciones, a todos los efectos del cambio climático que particularmente en nuestra región son tan importantes. ¿Por qué no entonces innovar y poner al servicio de un mejor hábitat estas tecnologías que ya existen y que debemos ser capaces de despertar esa creatividad y esa curiosidad en los estudiantes actuales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué propone OSMIN? Pues a partir de la investigación, el diseño y la tecnología, poder proponer diseños que sean capaces de responder a estas catástrofes naturales y emergencias sanitarias como la que vivimos actualmente. Y es la creación de una ciudad emergente que en estado de calamidad pueda salir a flote, ¿no? Suena maravilloso y dada los avances de la tecnología también suena posible. Un tema y que particularmente en este foro agradezco mucho a Raúl y a quienes tuvieron que ver en este tema de darnos espacio a las voces de las mujeres. Creo que son pocos aún y efectivamente se valora mucho cuando de repente pues somos 3 mujeres hablando, normalmente es al revés, ¿no es cierto? Entonces eso se agradece porque es verdad, yo creo que la historia nos ha demostrado que es necesario escuchar otro discurso y que las mujeres tienen mucho que plantear y proponer en los temas de ciudad, ¿no es cierto? Las usuarias que con más reiteradamente hacemos uso de los espacios públicos somos las mujeres por el tema de la maternidad, del ir y traer a los niños, ¿verdad? Los temas domésticos y por supuesto también los temas profesionales, por lo tanto nosotros somos como las usuarias 24/7 de la ciudad, de los espacios públicos.
Por lo tanto, hay una premisa que también deberíamos insertar ya en el chip de los diseñadores del futuro, es que si tú diseñas un espacio público o una ciudad desde las necesidades de las mujeres, también de los adultos mayores y también de los niños, estás abarcando entonces todo el espectro de necesidades de los seres humanos, porque digamos, ejemplos tan básicos como tratar de circular en la ciudad de Guatemala con un carruaje, con un bebé pequeño y otro en la mano, donde no hay banquetas, donde no hay paso cebra, donde la ciudad más bien es hostil y agresiva, es muy difícil. En cambio, si tú enfocas a esas necesidades que son normalmente las necesidades que tienen las mujeres o madres que circulan en la ciudad, pues está respondiendo adecuadamente a todas las necesidades, ¿verdad? Una ciudad iluminada, una ciudad que tenga mobiliario urbano, una ciudad que tenga espacios de encuentro, una ciudad que facilite el caminar, pues efectivamente va a ser una ciudad más eficiente para todos. Esto decía yo, ¿verdad? La ciudad es un universo hostil y agresivo para las mujeres desde su conceptualización de diseño. Y tenemos aquí 5 puntos que hablan de la ciudad feminista a partir del trabajo de un colectivo en Barcelona que plantea, primero, y que aquí se ponen en preeminencia un montón de conceptos que están muy de moda, pero que realmente responden al ideal de lo que yo quisiera como visualizar para el hábitat del futuro. Primero, bueno, una ciudad con proximidad que permita esa famosa ciudad de los 15 minutos, básicamente que dice que nosotros podamos vivir y suplir todas nuestras necesidades en un área de circulación no mayor a 15 minutos en tiempo caminando. O sea que ahí te puedes divertir, ir al mercado, ir a la iglesia, a la clínica y regresar a tu casa caminando. Es lo que no tenemos actualmente, ¿verdad? Y para poder encontrar esos servicios, la gente que vive en la periferia tiene que ir a las centralidades y viceversa. Entonces, poder plantear la ciudad de tal manera que haya pequeños polos de centralidades que nos permitan no tener que desplazarnos más allá de 15 minutos caminando. Podría ser en bicicleta también. Y eso pues es interesante en términos de los planteamientos del ordenamiento territorial. Una ciudad diversa, efectivamente, ¿verdad? Para que otra vez volvamos al pasado, tengamos barrios mixtos donde podamos encontrar tanto la tienda como el zapatero, como el dentista, en ese rango caminable y accesible para todos. Autonomía, que la ciudad permita usarla y recorrerla de manera fluida y eficiente sin importar la manera en que debas desplazarte. Esto suena a una utopía en Guatemala, ¿verdad? Pero idealmente podríamos usar bicicleta, transporte público, tranvía, metro, caminar, ¿verdad? Tan básico como caminar, y aquí parece un sueño. El punto 4, bueno, vitalidad, un tema muy importante que tiene que ver con la cualidad de los espacios de mantenerse vivos. También a partir de la reglamentación podemos promover espacios de uso mixto que nos permitan entonces tener una agenda de ciudad viva durante más horas al día, por lo tanto es una ciudad más agradable y más segura. Y representatividad, que tiene que ver con la posibilidad de generar espacios de participación ciudadana para volver a aprender a vivir en comunidad. También ya se hablaba acá. No puedo dejar de mencionar el tema de las Smart Cities. Yo creo que eso también es una realidad, nos puede sonar ahorita un poco lejano, pero efectivamente ya podemos desarrollar y los diseñadores del futuro, incluso desde la arquitectura, pueden empezar a diseñar aplicaciones que nos mejoren y nos faciliten temas como la movilidad dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Optimizar los recorridos, porque entonces tú abres una aplicación y puedes ver efectivamente, como el Waze, dónde tienes el supermercado que queda más cerca de tu recorrido. En fin, la verdad creo que poder tener, por ejemplo, también en los espacios públicos una conectividad accesible para todos, te cambia radicalmente las oportunidades. Y generar data en tiempo real, como por ejemplo poder medir la calidad del aire en el que estamos circulando y tomar las precauciones del caso si así lo requirieran. Por lo tanto, desde esa perspectiva, hablar de Smart Cities creo que es imprescindible, porque de hecho ya está, ¿verdad? Estos sistemas colectivos de bicicletas compartidas, que es a través de una aplicación
pues en otros países ya es totalmente normal, en el nuestro no, pero hacia allá tenemos que apuntar. Y por último, un tema que también hablaba Andrea, que me parece imprescindible y mucho más arraigado en nuestra actual realidad, ¿verdad? En nuestro tipo de sociedad, y es un urbanismo participativo. Creo que ya se acabaron hace rato esos tiempos en que el arquitecto verticalmente desde abajo diseñaba y decía cómo era el ideal supuesto para que las comunidades vivieran. El urbanismo táctico permite poder experimentar de una manera fácil, liviana, práctica, estos grandes cambios que parecieran en las ciudades como imposibles, ¿no es cierto? Porque lo construido parece que es muy difícil de cambiar. Sin embargo, tenemos la posibilidad de implementar estas acciones que son prototipos, que además tienen una cosa virtuosa, que es promover alianzas entre múltiples sectores y aprender a generar esa co-creación, esa colectividad que hemos perdido para poder probar, medir y validar proyectos que podían ser difíciles de otra manera si no se implementan a través de la práctica. Así que creo que el urbanismo táctico es una herramienta que tenemos que poder implementar en el hábitat del futuro. Por ahí me quedo yo, no sin antes, bueno, agradecer, ¿verdad? Pero también invitarlos a que puedan leer parte de la sobrevivencia de estas reinvenciones de pandemia, fue crear este espacio de Hiperurbana, donde están cordialmente invitados a leer y a escribir, y donde se pueden profundizar muchos de los temas que yo platiqué hoy aquí. Muchas gracias.